Uch. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Este martes 13 de enero del 2026 son las 5:25 de la tarde. Estoy aquí para compartir la palabra de parte de mi Señor. La palabra va a estar en Marcos 12:13, pero yo me respaldo en el 17. Pero le vamos a leer Marcos capítulo 12, versículo 13. Y en el 17 me respaldo yo. Le vamos a leer del 13 hasta el 17. Son pocos versículos. Usted va por favor y los lee. Esta palabra que el Señor me dio enero 8 del 2026 a las 5:39 de la mañana y dice, dale al César lo que es del César. Amén. Bueno, haga conciencia y léalo y vea que las escrituras la están interpretando mal en todos lados, porque claro, todo es por sacarle los ojos a usted. Siempre que yo iba de usted le voy a engañar, le voy a hacer creer las cosas que no son. Pero antes de todo, quiero compartir algo que recibí de la hermana. Oh, perdón, sí. Libre, yo soy libre. Ok, aquí tengo dos. Le voy a la hermana Sonia Campos, lo que la hermana Sonia Campos, aquí. Dice la hermana Sonia Campos, gracias hermana Sonia Campos por compartir, me da gusto que compartan porque aquí entiendo muchas cosas yo y aparte me ayudan a doblar más rodillas, a no dejar de doblar rodillas porque sé de que hay frutos del trabajo que estoy haciendo en secretos. Entonces, cuando yo veo esto, sigo adelante y entiendo muchas cosas que no entiendo. Porque yo le traigo la palabra de Dios, pero yo no soy sabia. Yo estoy en proceso, yo sigo en proceso, yo estoy de acero. Yo no estoy aquí como que, yo sé todo, no. Yo estoy en cero, yo cada día estoy en cero, aprendiendo de mi Señor y siendo capacitada por mi Señor. Y soy el lodo en las manos del alfarero. Soy el lodo en las manos del alfarero. Yo a nadie le digo aquí que yo soy santa. A nadie le digo yo. A nadie. De repente me vienen a la mente unas palabras y ya para salir digo yo, esto no está bien, esto viene del enemigo. ¿Por qué? Porque del enemigo, porque usualmente son un lenguaje que uno no tiene y de repente se te salen, entonces te extraña, ¿verdad? No le digo que yo de toda la vida hasta de toda mi vida, 25 años, yo tenía un vocabulario tremendo, feo el vocabulario que tenía, porque así somos aquí en mi país, El Salvador, así somos nosotros, somos mal hablados toditos. Pero luego estaba en un lugar donde uno se tiene que educar y se va educando y se va educando y se va educando. Ya cuando vine a las cosas del Señor, yo estaba más educada. Y hoy con mi Señor mucho más. Pero ahí vamos en proceso. Todo, como dijo Nayib Bukele, Roma no se hizo de un día a otro. Todo es un proceso. La vasija en las manos del alfarero, y el alfarero lo sabe todo, y en las manos se le echa a perder y la vuelve a hacer, y no sé cuántas veces se le echa a perder la vasija antes de hacerla perfecta. Así es que hay muchas cosas que aquí a base de su comentario yo las entiendo. Dice la hermana Sonia,
Por eso yo les digo que ustedes escuchen palabra, escuchen la oración de Jesús, porque lo del hombre no edifica, pero lo que es de Dios, Dios no levanta un changarro nomás por levantarlo. Cuando Dios levanta un ministerio es porque va a hacer cosas grandes por medio de su obra, de su obra. Dice, hermana, hoy estuve escuchando palabra y oración de Jesús. Escuchó palabra y oración de Jesús. Hermana, a las 3 veces que escuché, hoy me tocó trabajar. Pero yo me pongo audífonos desde las 8 de la mañana. Me puse a echar. Me puse a reprender y yo creo que recibí liberación porque las veces que puse este video me dio náusea, dolor de cabeza y un poco de vómito y abosteciaba como nunca. Abría la boca grande así. Me pasó hoy 13 de enero, casi toda la mañana estuve así. Gracias por... Toda la mañana estuve así, dice la hermana Sonia, este día. Creo, no cree, recibió liberación, hermana Sonia. Usted recibió liberación. Por eso yo les digo a cada uno de ustedes que lean y que escuchen la oración de Jesús. Cada vez que yo pongo la oración de Jesús, yo recibo liberación. Las veces que la pongo, esas veces recibo liberación. Por eso yo les digo que también que lean, porque leyendo van a recibir liberación y leyendo el Espíritu Santo las va a azotar, las va a chicotar y le va a decir, ¿por qué estás haciendo esto? ¿No sabes que cuando haces esto estás haciéndolo en contra de mí? Le va a decir, como ha pasado conmigo. Entonces, el vómito, la gosteciadera y el dolor de cabeza que le dio a hermana Sonia fue porque recibió liberación. Usted no detenga cuando sus ojos le lloran, cuando usted abostecea, cuando usted tiene los dolores de cabeza, cuando usted vomita. Usted no detenga, fluya, deje ir todo eso. Debería de andar un botecito pequeñito, hermana Sonia, en su bolsa, para cuando empiece a escuchar todo eso, usted úngese los oídos, y de los oídos así todo, y todo su cuerpo hasta la planta de los pies. ¿Para qué? Con más autoridad, con más fuerza, el aceitito para eso es. Dios les dijo a cada una de ustedes que cuando entraran a la oración de Jesús, cada una se ungiera, ¿verdad que les dijo? Bueno, también tomen en cuenta que los mandó a leer a cada una de ustedes, primeramente el libro de Proverbios. Cuando terminen el libro de Proverbios van a pasar a leer el libro de Números. Bueno, no se me voy a olvidar que tengo que dar la palabra. Y luego tengo la hermana Sonia Campo, luego tengo Jackie Vélez, dice, Dios la bendiga, hermana Idalia. Yo soy nueva aquí. Hace poco he empezado a escuchar y le digo otra vez de sus oraciones. Me edifican. El Señor hace comprender cómo debe de ser un verdadero siervo. Gracias, hermana Jackie Vélez. Gracias. Dice que ella es nueva aquí. Es nueva en el canal. Lo bueno que entran al canal y se quedan. Lo malo es cuando entran y corren a lo que escuchan y se van. Entonces no van a recibir, porque corren, huyen de lo que Dios les da. Porque aquí no es el predicador, es la palabra que los confronta a nosotros. Es la palabra que los confronta, porque Dios es el que mira cómo estamos nosotros y Él es el que los confronta. Y nosotros decimos, ay, no, es la palabra que los confronta. Entonces no huyamos de la palabra, escuchemos la palabra. Y de veramente nosotros no conocemos de veramente el Evangelio, no lo conocemos, estamos lejos de conocerlo. Estamos lejos de conocerlo. Pero de la mano del Señor, Dios los va a enseñar cada una de ustedes a solas en oración, en la intimidad. Usted y Dios tiene que decirle, usted, mira,
Yo no quiero el evangelio del hombre. Yo quiero que tú me enseñes ese evangelio que tú viniste a predicar a tu pueblo, ese evangelio que tú predicaste en Israel, ese evangelio por el cual tú moriste y todos los discípulos murieron por este evangelio. Ese evangelio verdadero, ese es el que yo quiero vivir. Díganle para que Dios les muestre el verdadero evangelio y las haga vivir el verdadero evangelio. Porque si usted quiere vivir pantominas, se la va a pasar toda la vida. Pero si usted quiere conocer de las manos de Dios exactamente lo que es de Dios, Dios se lo va a dar también. Y aquí no lo vamos a salvar por aprender bla bla del hombre. Porque aquí no los hemos convertido al hombre, los hemos convertido al Señor Jesucristo. Y por vivir y vivir lo de Cristo vamos a ser salvos. No por vivir lo que el hombre te enseña, porque el hombre te enseña basura. Basura te enseña el hombre, porque él mismo no conoce a Dios. Él mismo anda torcido y perdido. La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermana Sonia y la hermana Jackie. Gracias por sus comentarios. Se los agradezco mucho. Vamos a leer, vea, y me voy a respaldar en el 17 como le dije. Lo voy a leer todo. Y luego me puedo ir, porque ahí está en Marcos y está en Lucas, pero al final es lo mismo. Dice, le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que les reprendiese en alguna palabra, para que les sorprendiesen estos espías. Dice, le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz. Eres hombre veraz. Y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Ya ve? Con verdad enseñas el camino de Dios. Le dijeron, no te fijas en la apariencia de los hombres, no miras. Le dijo, no te cuidas de nadie. Toda persona, todo obrero de parte de Dios, venimos a obedecer a Dios, no a los hombres. Y venimos a poner oídos sordos a lo que dicen, a lo que te dicen que eres radical, que eres legalista, que eres dictadora y que exageras en todo. Entonces un verdadero siervo de Dios enviado por Dios hace oídos sordos y sigue adelante. Lo negativo que le comenten lo hace a un lado y sigue adelante porque sabe quién lo envió y sabe quién lo envió y quién lo está usando. ¿Ve? ¿Quién lo está usando para su mensaje? Entonces, pero los que no le conocen al Señor, por sus hechos se conocen, por sus frutos se conocen. Y tal vez usted que ya tiene tiempos aquí conoce mi testimonio, pero las personas que van llegando no lo conocen. Entonces, yo quiero que las personas que van llegando sepan que a mí no me llamó hombre. A mí quien me llamó fue el mismo Jesucristo. Fue el mismo que me trajo al evangelio. A mí no me llamó hombre. Mi conversión fue con el mero Rey de Reyes y Señor de Señores, con él fue. Y desde que mi conversión fue con él, desde ahí para acá, él viene trabajando conmigo y yo con él. Porque él me ha hecho una promesa y me la va cumpliendo y yo voy obedeciendo también. Así es que, por eso, el que tiene temor a Dios soporta el mensaje y escucha lo de Dios. Pero el que no, se va y vuela. ¿Por qué? Porque se va a escuchar cosas de hombre.
porque les gusta donde no les reprenden, donde no les dicen nada, donde los dejan, haz lo que quieras. Acuérdese que cuando cuando tú haces lo que tú quieres, no sirves para nada, no sirves para nada. Pero cuando los ponen a nosotros a enseñarlos cómo de veramente debe ser una persona, es para salvación. Es para salvación. Y el pueblo de Dios, desde antes de Jesús, todo el tiempo fue diferente y tiene que ser diferente. Porque aquí no es vivir a Dios a media. Aquí no es vivir a Dios a media. Aquí es obedecer las escrituras. Y con las mismas escrituras, ahí está cómo debemos de andar, cómo debemos vestir nosotros como siervas de Dios. Y dice, ¿verdad? No miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios, le dijo a Jesús. Y le dijeron, y le hicieron la pregunta, ¿va? ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿O no daremos? ¿O no daremos? La pregunta que le dieron a Jesús fue, ¿es lícito que paguemos impuestos al César o no lo pagamos? ¿No? ¿O no lo pagamos? Y usted sabe que los impuestos se pagan aquí en China y donde sea se pagan. Donde sea se pagan los impuestos. Donde sea. Entonces, a eso no lo podemos evitar. Porque quieras o no, lo tienes que pagar porque te lo cobran en los frijoles, en el arroz, en la canasta básica que tú compras. Ahí te lo van descontando. Ahí te lo van descontando. Entonces, de alguna manera u otra te cobran los impuestos. Más él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción. Ellos dijeron del César. En la moneda estaba la cara del romano, del César. En la moneda estaba. Es como cada país tiene su propia moneda. Yo no sabía eso. Yo estaba viendo las noticias de Irán y logré ver en las noticias el dinero iraní. Y trae la mezquita, trae todo lo que es el Islam, el dinero afigurado ahí, y trae el dinero a saber si el del gobierno ese, no lo sé. Así es que, y les dijo el Señor, le estaban preguntando a Jesucristo que si era lícito darle el tributo al César o no. Mas él, percibiendo la hipocresía, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme esta moneda para que vea. Y ellos le trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción. Ellos dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron. Bueno, aquí en el 17 fue lo que el Señor me dio. Les dijo, den al César lo que es el del César y denle a Dios lo que es de Dios. Le hicieron la pregunta los de su pueblo, ¿verdad? Entonces, el templo estaba parado. El templo no era destruido. Jesucristo anda predicando el evangelio. Porque Jesucristo no empezó a hablar de la ley, no. El Señor se levantó hablando del evangelio. Que por eso ellos dijeron, ¿qué doctrina es esta? ¿De qué habla esto? ¿De qué habla este? Porque Jesús vino a dejar un evangelio y se levantó predicando un evangelio, no la ley, predicando un evangelio. Y ellos no lo conocían, pues no lo iban a conocer porque era por primera vez que iban a aprender aquel evangelio. Entonces,
no creyeron en Jesús ni tampoco en el Evangelio, porque decían, ¿qué doctrina es esta? ¿Qué es esto lo que este está hablando? Blasfemia dice, porque no le conocían el Evangelio. Y así son muchos con la Biblia, que no conocen la magnitud de lo que hace el Espíritu Santo. Entonces dicen, blasfemia, hereje, demonios. Así te dicen. A mí no puedo decir los pastores, un pastor hubo que me dijo, usted está endemoniada, me dijo. Y le dije yo, ¿y qué recomienda? ¿Que me hagan exorcismo? Le dije yo así. ¿Qué quiere? ¿Que me hagan exorcismo? Le dije yo así. Porque me dijo, ¿usted demonios tiene? Me dijo. Me dijo, porque mire qué cosas. A mí me agarraban como que si yo era un monito de circo. Como que si yo era el mono del zoológico, así me agarraban. Así me agarraban en una congregación donde yo iba. Nosotros no éramos permanentes de esa congregación. Eran a 2 horas de camino donde íbamos. Pero no éramos permanentes ahí, sino que un amigo de mi esposo de su trabajo lo había invitado. Le dijo, lleva a tu esposa para allá. Y íbamos nosotros para allá. No éramos de esa congregación. Y como invitados los corrieron. Pero a mí me veían como que si yo era la mona del circo. Mire, que si yo hubiera pagado porque me vieran, hubiera hecho dinero. Se asomaban y era aquella burla con la que me veían como que viendo un bicho raro. Porque Dios siempre, desde el inicio, yo no estaba ni pasada por las aguas. Y ya Dios hacía cosas raras conmigo. ¿Por qué son raras? Porque las cosas de Dios, para el que no las conoce, son raras y son extrañas. Y aquí no se trata de entender, se trata de obedecer. Entonces sí, y me acuerdo, ese hombre me dijo, y me echó las pocas, tres personas que congregaban ahí, me las echó encima. Y me dijo, me dijo aquel hombre, mi mamá tiene 25 años en las cosas de Dios, me dijo, fíjese, qué ignorante. Y dice que lo que usted tiene no es normal, que usted está endemoniada, lo que su mamá le decía. Una vieja panzona con licra, que andaba con un hombre que no era su marido en la congregación. La hipopótamo, hablando de la sierva del Señor. Porque créame que si usted viste decentemente y le ponen una con Biblia, con licras y criticando, es del diablo. Entonces, ¿cómo se le puede decir sierva? No se le puede decir sierva. El nombre de sierva se gana. Se gana. El respeto se gana y el nombre de sierva y de hermana se gana. Se gana. Porque Jesucristo tenía a su madre y sus hermanos. Y no les decía mi madre y mis hermanos. Decía que el que hiciera la voluntad de Dios eran su familia. Entonces, y era aquello. Y me veía aquello, hasta que el hombre me dijo, no la quiero ver, váyase de aquí, como le dijeron a la hermana María Carrillo. Me dijo, usted no es bienvenida aquí, váyase de aquí. No los queremos ver aquí nuevamente, pero era a mí, no era mi esposo, era a mí. Todo el tiempo el problema ha sido conmigo, no con mi esposo. Mi esposo y ellos se llevan bien porque usted sabe que los demonios no se dividen. Usted sabe que no. Yo no le puedo decir hermana a una mundana porque no es mi hermana. Lo dice la palabra, por eso yo le digo que lean las escrituras. Mi esposo no, mi esposo habla por teléfono. Dime, hermano. Dios mío, a un mundano le está diciendo hermano. La llevamos de sabios, pero no, sabios nuestra propia opinión. Pero no lo llevamos por las escrituras. Entonces, bueno, me corrieron de allá. Pero aquella señora, ¿se imagina cómo venía a criticar lo de Dios? Si no se había quitado ni las licras. Eso es horrible, que una mujer ande con licras. Las licras son apretadas. Se le sale la gran panza y allá se le ve el casquito de mula de su vagina que tienen. Ay, señora vulgar. No es vulgar, es la verdad. Pero ellas, y las camisitas, hasta aquí, ajustaditas y ahí. Pero ellas son de Dios. Ellas se sienten que son de Dios. Y yo te puedo asegurar que a Dios le da vómito. ¿Por qué le da vómito, hermana? No, porque andan con una Biblia.
andan con una Biblia representando al mundo. Porque si una mundana anda así, Dios no le agarra vómito, porque sabe que no le conoce, no le conoce. La cosa es, le digo no conoce, cuando le digo no conoce, le estoy diciendo no ha pasado esa línea de andar con la Biblia. Porque muchos andan con Biblia, pero no le conocen a Dios, no le conocen. No le estoy hablando de conocerle, que le conocen, no. Le estoy hablando, no han pasado esa línea del mundo a la Biblia. Entonces, así era. Así era. Entonces así estaban estos aquí. Entonces Jesús les dijo, respondiendo, les dijo, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué vuelvo? ¿Por qué? Porque el templo estaba parado. Jesús no moría. El Espíritu Santo no venía. Entonces Jesús iba, se metía aquí al templo y compartía ahí la palabra, salía, predicaba y regresaba al templo. Él veía las ofrendas, veía los diezmos. Jesús veía todo lo que llegaba al templo de Jerusalén. Él lo veía todo, porque era lícito, porque estaba viviéndose la ley. Se estaba viviendo la ley, porque Jesús andaba parado. Entonces se estaba viviendo la ley. Mientras Jesús andaba parado, se estaba viviendo la ley. Podían ofrendar, diezmar, hacer acción de gracia, votos, primicia. Jesús no decía que no, porque él andaba parado todavía. Cuando Jesús murió y vino al Espíritu Santo, ahí cambió. Y Jesús, al morir Jesús, el viejo pacto, queda invalidado una parte. Y empieza a ser vigente el Nuevo Testamento, con una parte del Viejo Testamento, no todo, porque hay muchas cosas del Viejo que no se tienen que vivir. Entonces, y por eso les dijo él, paguen sus impuestos, pero tienen que seguir dando el diezmo y tienen que seguir dando los animalitos para la ofrenda, los tienen que seguir, porque acuérdese que la gente ya no llevaba, sino que las ventas las tenían adentro del templo. Entonces la gente no llevaba, sino que lo que llevaba era dinero y adentro del templo compraba sus animales para la ofrenda y todo. Cuando Jesús les dijo y les sacó palomas, dinero, porque así está el cambio de dinero. Entonces les tiró las mesas de la venta, los animales, todo se lo sacó para afuera. Les tiró les tiró todo el changarro que tenía ahí Jesús. ¿Por qué? Porque lo tenían adentro. No lo traían de su casa. Pero si ellos hubieran traído de adentro, de allá, ellos hubieran traído de su casa el animalito para adentro, para ofrenda, Jesús no hubiera hecho eso. Pero no, estaban haciendo negocio sobre eso. Y la gente ya no traía su animalito de su casa. Ya iba y con el dinero y ahí lo compraba, porque adentro lo vendían. Es como hoy en día ustedes dicen, no como. ¿Por qué? Allá voy a comer en la congregación porque allá hay comida. Fíjate, ¿para qué usan la congregación? Por eso le digo que no viven las escrituras. No las viven. Porque las escrituras dicen que no es lícito la venta dentro de la congregación. No es lícito dentro de la congregación. ¿Ve? No es lícito. Ni la católica tiene ventas adentro. Ni la católica. La católica si vende sus chintos, sus cosas, las tiene afuera. Afuera las tiene. En la calle. No las tiene adentro. Dios mío, ¿qué le pasa a esta gente? Son peores que estas personas. Es ahí donde les dijo Jesús, no, ustedes van a traer el diezmo y las ofrendas y pagar sus impuestos, van a pagar sus impuestos y van a traer su ofrenda por el pecado, porque el cordero no moría todavía. Van a traer su ofrenda para ser limpiados por el pecado y van a traer sus diezmos a cada fin de año, porque los diezmos no se daban cada 2 semanas. A cada fin de cosecha
A cada fin de cosecha llevaban sus diezmos, porque era a fin de cosecha. Si yo siembro una milpa, ya cuando saco la cosecha y todo, entonces daban su diezmo. Cada fin de año daban su diezmo, cada fin de año. Así es que póngase a pensar que no viven las escrituras. Y las ofrendas era un animalito por el pecado. Era un animalito por el pecado. Pero habían no solo esas ofrendas, por todas eran 5 ofrendas. Pero esas 5 ofrendas eran antes del tiempo de Jesús en el templo. Y si eso fuera vigente, Jesús hubiera dejado parado el templo. No lo hubiera volado, no lo hubiera destruido, porque hubiera dicho, no, pues esto es necesario para que hagan esto. Pero no, dijo Jesús, esto ya no es necesario, porque conmigo se acaba eso. Yo les vengo a pagar a mi pueblo todito lo que todos estos años le dieron a mi padre. Yo soy su paga, porque Dios no es deudor. Todito lo que su pueblo le dio, todito se lo regresó con su hijo. El dinero se hace, las vidas no se hacen. Sin embargo, ellos le dieron dinero a Jehová. Él les dio un pago a su hijo. Les dio a su hijo. O sea que Israel, todo lo que Israel le dio a Dios, en toda la ley, todo lo que le dio a Dios desde que lo sacaron de Egipto, desde que aquel pueblo lo sacaron de Egipto y ponieron las tablas de la ley en el monte de Sinaí, y Dios le dijo a Moisés cómo iban a ofrendar y iban a diezmar y qué era lo que iban a hacer, porque fue Dios quien lo dijo. Entonces empezó aquel pueblo que sacaron de Egipto a hacer eso, por orden de Dios. Entonces, lo hicieron hasta los tiempos de Jesús. Entonces, y cuando le negaban todo eso a Dios, Dios les recordaba que tenían que darle, porque si no, les iba a ir mal. Entonces aquel pueblo regresaba a darle, no se podían desatender de las cosas de Dios, tenían que darle. Entonces, pero Él les pagó todito eso con su hijo. Ese fue el pago que les dio Dios con su hijo, porque Él, le vuelvo a decir, Él no es deudor. Él les pagó con su hijo. Pero fue a su pueblo que le dijo, porque así como Él les había puesto ese impuesto, porque ese fue Dios les puso ese impuesto. Le estoy hablando de los diezmos, ofrendas, primicias. Así como Dios les había puesto eso al que no daba, Dios le llamaba la atención y le decía, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me lo has dado? Es como cuando tú vas y sacas un refrigerador y estás pagando esa cuota. Y cuando te retienes y no tienes, llega y te dicen, señora, no ha pagado, tiene que pagarlo si no se lo quitamos. Entonces vuelves a reanudar los pagos, o sea, de tu casa, ¿verdad? Y te llaman la atención, te recuerdan que tienes que pagar. Entonces cuando se lo detenían a Dios, se les recordaba que tenían que seguirlo haciendo. ¿Para qué? Para que hubiera alimento en la casa de Dios, en el templo. Hubiera alimento en el templo. ¿Y cuál era ese alimento? Los animalitos que mataban a diario, para meterlo en el altar, en el juego, que se iba para el cielo, Allí continuamente era como, perdone el ejemplo que le voy a poner, allí era como donde queman constantemente, queman y constantemente está aquel humo. Así era. Había un fuego en el altar. Ese fuego todito el tiempo estaba encendido, pero todo el tiempo había ofrendas quemándose, porque eso iba para el cielo. Así era como tenía que haber comida en la casa de Él, para que quemaran esas ofrendas y llegaran para Él, y las otras que llevaba la gente también por sus pecados. Y de ahí Dios decía, bueno, esto es para mí, esto es para ustedes, para los levitas. Y el diezmo lo recogían cada fin de año. Y no se quedaban los levitas con él, sino que lo iban aguardando a fin de 3 años
lo sacaban por orden de Dios y le decía a Dios, lo van a llevar a tal lugar, para allá lo van a llevar. Y Dios les decía qué era lo que iban a hacer. ¿Ve? Y ahora que los dice Dios, hermana, no, que ahora los dice que nosotros no tenemos que hacer nada, nada más guardarlos, santificarlos, orar sin cesar para llenarlos de su presencia del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo los santifique, los limpie. ¿Ve? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, y este versículo lo han sacado de contexto. Y ya te dicen, dale al César lo que es al César. Y dale a Dios lo que es de Dios. Te lo restregan en la cara continuamente y te lo restregan en Malaquías. Con todos esos versículos sacados al revés, te sacan las cosas a ti. Negando lo que Jesús vino a hacer. Negando que Jesús vino a morir por todito eso. Jesús murió por todito eso. Porque Jesús fue todito eso. Jesús fue el diezmo, la ofrenda, la primicia. Todas esas ofrendas que se daban en el templo. Jesús es la representación y Él las vino a quitar. Él las vino a quitar. Por eso ve que Jesús no andaba recogiendo diezmo, primicia. Jesús no. Jesús se dedicó a predicar nada más. Había unas señoras que le ayudaban, pero era de su gusto. Era de su gusto. Es como que yo esté congregando y de mi gusto yo diga, le voy a regalar esto a la casa pastoral. Oh, mira, cociné esto, le voy a regalar esto. Eso es diferente. Me está saliendo de mi corazón, pero no me están pidiendo nada. Pero acuérdese lo que dijo Dios. Y eso no lo dice en el viejo pacto. Lo dijo Jesús, es más bonito dar que recibir. Porque Jesús daba, pero no recibía, ¿verdad? Entonces, y hoy no. Hoy reciben nada más, pero no dan. Sacando de contexto este versículo. Sacan de contexto este versículo, da al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, lo sacan de contexto. Malaquías lo sacan de contexto. La ofrenda de la viuda la sacan de contexto. A lo que Pablo le puso a la gente lo sacan de contexto. Y toda la Biblia la sacan de contexto. Porque no son honestos. No son honestos porque no son enviados por Dios. Porque cuando somos enviados por Dios no los podemos desconectar, no los podemos torcer. Porque si los desconectamos de la realidad o los queremos torcer, entonces ya no es Dios quien está con nosotros, es el diablo quien está con nosotros. Porque cuando un obrero viene de parte de Dios, ya viene con la cartita bajo el brazo. Ya viene, así como yo tengo esta agenda, que esto es lo que yo tengo que dar. Lo que Dios me da, no lo que Dios no me da. Entonces así yo cuando un obrero viene de parte de Dios, ya vienes con una lista así, te dice, todo esto es lo que vas a hacer. Y ya viene tu lista, qué es lo que vas a hacer en sus caminos de Dios. Y ya sabes qué es lo que vas a hacer, y ya te dijo qué es lo que no vas a hacer. ¿Ve? Pero es obvio que estas personas nunca tuvieron esa conexión con Dios, ni Dios los llamó. Porque si no supieran que eso que ellos dicen y amedrentan a la gente, no lo hicieran. Porque eso no se tiene que hacer. Pero ellos nada más vienen a las aguas y ya se saben un versículo y empiezan a acomodar sillas y hacer dinero a lo que vine. Como dicen allá, a lo que vine, a robar. Sálvese quien pueda, porque aquí vengo a volar cuchillos. No traigo navajas, pero traigo lo mejor. La intimidación, para sacarles hasta los dientes si es posible. Con este versículo. Con este versículo de Marcos 12, 17, amedrentan a la gente con eso. Y el verdadero siervo de Dios debe de saber que Dios no lo mandó a recoger nada. Lo debe de saber. Lo deben de saber. Yo no le puedo hablar a usted de un diezmo y yo agarrando diezmo y todo lo de la ley. No le puedo hablar. Para yo venirle a hablar de esto es porque yo no lo estoy haciendo. Porque a mí no me mandó eso a Dios.
Dios me mandó a predicar el evangelio, no a hacer dinero. A eso me mandó. No me mandó a hacer dinero, ni a recibirle regalitos a nadie. Porque lo dice la palabra. Lo dice la palabra. Que no debemos de agarrar dinero, ni debemos agarrar presentes de nadie. De nadie. Lo dice. Lo dice. ¿Se vive esto? No, no se vive. No se vive. Y lo dice, el que no debemos agarrar presente de nadie, lo dice en el Viejo Testamento. Desde allá se lo tenía prohibido Dios. ¿Por qué? Porque los que los levitas hacían era por orden de Dios. Por orden de Dios. Y el que agarraba fuera de la orden de Dios, ese ya estaba extorsionando lo que es el Viejo Testamento. Ese ya se estaba corrompiendo. Ese ya se estaba haciendo corrupto. Y es cuando Jesús los reprende, que le dice que a ellos les basta con que digan corbán, ofrenda, y se les olvida. El pobre, se les olvida la madre, el padre, el necesitado, se les olvida. ¿Por qué? Porque ellos van sobre el dinero. O sea, desde que aquellos tiempos ya estaba eso corrupto. Y Jesús pensó que él lo iba a arreglar. No, eso no se arregló. Porque sigue igual de corrupto, sigue igual la corrupción, sigue igual el negocio, sigue igual toda la corrupción dentro de las cosas de Dios. Sigue igual. Porque eso lo dice en el Viejo Testamento. Que no deben de aceptar regalos de nadie. De nadie. Se los prohibió el Señor. Jehová de los ejércitos se los prohibió. A los que él había llamado se los prohibió. ¿Para qué? Para que hicieran el trabajo de Dios limpiamente. Porque si ellos recibían dinero del otro, ya no iban a obedecer a Dios. Ya su amo iba a ser otro. Iba a ser el que le está ayudando, el que le está dando dinero. Ese, por ejemplo, un presidente, ¿verdad? Un presidente, si él no se puso, a él lo puso el pueblo, por supuesto, pero cuando se levantó, a levantarse como presidente, hubo quien lo patrocinó. Alguien lo patrizonó. Alguien le pagó los gastos. Pero quien lo puso fue el pueblo. Pero el pueblo no le pagó los gastos, pero él fue el quien lo eligió. Pero aquel que le pagó los gastos, él se convierte en esclavo de quien le pagó los gastos, porque siempre está recordando que por él llegó allá. Y no fue que por él que llegó, sino que por la gente. Pero él le pagó el viaje. ¿Sí me entiende? Entonces ya se desatienden del pueblo, que fue el pueblo quien los puso en sí, fue el pueblo quien los puso. Se desatienden, ¿por qué? Por hacerle los favores a quien le pagó para que llegara. Mientras andan en el revolú ahí para que el pueblo los ponga. Pero yo digo que son malos presidentes, porque si yo fuera una persona que quisiera ser presidente, yo no recibiera dinero de nadie, porque si el pueblo me va a poner, ¿para qué necesito dinero? Si el pueblo es que me pone. Entonces yo me debo al pueblo. Entonces, desde antes de Jesús y con Jesús, tenemos prohibido recibir dinero de nadie. Ni dinero de nadie, ni regalos, ni presentes de nadie. Porque si hacemos eso, lo desatendemos realmente a quien pertenecemos y lo dejamos a él y lo vamos detrás del otro. Ya nuestro amo ya no es el Dios de Israel, no, que es aquel que te está dando, el que te está dando regalitos, el que te está dando dinero. Entonces te debes a él, te desatiendes de Dios. Así son estas personas. Por eso estas personas abandonan realmente la verdad que es Dios. ¿Por qué? Por irse detrás de la gente, quedando bien con la gente, porque es la gente la que les da. Entonces ellos ya no se deben a Dios, sino que a la gente, porque la gente la que los ha corrompido, dándoles dinero. Y eso lo prohíbe el Nuevo y el Viejo Testamento. Y no solo eso, te chantajean. Dale a César lo que es al César y a Dios lo que es de Dios.
Jesús pagó sus impuestos. Jesús lo pagó sus impuestos porque él tenía que pagar sus impuestos. Jesús pagó los impuestos porque él tenía que pagar sus impuestos. Pero no dio nada en el templo porque Jesús venía a hacer las cosas diferentes. No ofrendó, ni diezmó, ni hizo nada. No hizo nada Jesús porque él venía a hacer las cosas diferentes. ¿Ve? Así son las cosas. Así es que fíjese cómo sacan de contexto las cosas. Y usted en la ignorancia viene y receta. No, si es que dice allá del César lo que es del César. Usted habla lo que usted habla. Usted habla no lo que usted sabe. Usted repite nada más lo que le dicen por allá. Cuando uno viene de repetir nada más, mejor quédese callada. Usted hable de lo que usted sabe, de lo que Dios le ha enseñado, de eso hable. No de lo que otro perverso está hablando, porque usted es corrompido como él. Porque aquí somos falsos testigos. Aquí dice que no tienes que hablar de lo que no sabes, de lo que no vives. No tienes que hablar nomás de lo que otro dice. Son loros. Nomás hablan de lo que escuchan, de lo que otros dicen. Eso van repitiendo. Todos van repitiendo lo mismo. Si se fija que todos los pastores y los evangelistas, todos seguían por uno mismo. Uno dijo un refrán y todito dicen el mismo refrán. Todos dicen la misma cosa. Todos. Porque todos van así nomás como pericos, pero no viviendo realmente lo que es con Dios. ¿Ve? No realmente viviendo lo que es con Dios. Entonces se desconectan. Y ya se desconectan como no tienen la comunicación con Dios. Ya vienen a ver las cosas, a decírtelas así, dale a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Y no es así. Y luego te dicen, Dios ama al Dios ama al dador alegre. Venga, iré, Dios ama al verdadero. Eso fue antes de Jesús. Dios ama al verdadero, Dios ama ¿cómo es que dice? Dios ama al dador alegre. Pero eso fue antes, ahora ya no. Pero eso lo dijo Pablo, pues sí, porque el Pablo estaba viendo todavía la ley. Porque el Pablo murió y sin ver la destrucción del templo. El Pablo murió y todavía veía que la gente llevaba su ofrenda, sus animalitos, su diezmo. Se murió sin ver la muerte del templo, sin ver el fin del templo. Pablo murió antes, muchísimo antes que los romanos destruyeran el templo. Pablo murió antes que se llevara a cabo la profecía de Jesús, donde dijo que no iba a quedar nada. Dio el día y la hora allá en Dios, allá en los cielos. Dio el día y la hora que se iba a destruir ese templo. No fue un antes ni un después. Hasta ahí se les acababa el jueguito a aquellos de vivir. Hasta ahí se acababa de extorsionar cuando extorsionaron. Los que torcieran las cosas, hasta ahí se les llegó. Porque ahí dejaron de diezmar, dejaron de ofrendar y hasta ahí llegaron de morir los animalitos. Hasta que Jesús dijo, pero se cumplió. Pero lo que Jesús dijo no se cumplió de un día para otro. Pasaron años antes que se llevara a cabo la profecía de que se iba a destruir el templo. Pero que se destruyó. Pero Pablo murió antes que se destruyera el templo. Entonces él seguía viendo que ofrendaban, diezmaban, y él pensaba que en el evangelio se hacía lo mismo, el bruto. Y no es así. No es así. Así es que las cosas sacadas de contexto, y así te van estafando a ti. Entonces, eso es todo. Dale al César lo que es del César, dijo, y dale a Dios lo que es de Dios. Jesús les dijo, paguen sus impuestos, pero también llévenle a Dios, lleven al alfolí y los diezmos, lleven los animalitos al altar para que haya comida en la casa de mi Padre. ¿Y cuál era la comida que debía de haber? Las ofrendas que ponían a diario todo el día en el altar, porque eso se iba para el cielo, ese humo, todo eso se iba para el cielo, y Dios lo recibía.
y la gente que llevaba sus animalitos, ¿para qué? Les limpiaran sus pecados. Y aquí traigo un animalito por un pecado, ok, y ahí lo mataban, ¡pum! Lo limpiaban con esa sangre. Así era, así es que no se deje. Pero está en el Nuevo Testamento, pues sí, pues en el Nuevo Testamento Jesús andaba predicando el Evangelio, pero todavía no moría Jesús. Seamos sensatos y pensemos con la cabeza, Jesús no moría. Jesús no moría. Todavía el pacto no se sellaba, no lo sellaba Jesús. Jesús antes de morir selló el pacto, y antes de morir selló el pacto y se hizo con la muerte de Jesucristo automáticamente. Pues Jesús ya murió, sí. Bueno, hasta aquí llegó el Viejo Testamento y aquí empieza el Nuevo, porque ya murió el que lo hizo. Porque si yo estoy viva, el testamento sigue vigente y nadie lo puede vivir. Pero ya cuando yo muera, ese testamento ya es sacado y empiezan a vivir el Nuevo Testamento, el testamento. ¿Por qué? Porque yo ya morí. Yo ya morí y muriendo yo pasa a ser vigente el testamento. Pero aunque esté hecho el testamento, pero si yo estoy viva, no es vigente. Hasta que la persona muere, pasa a ser vigente el testamento. Así fue con Jesús. Así es que no los dejemos engañar. Por eso le digo, lea y métase con Dios, metámonos con Dios para que no lo den a todo con el dedo. Buenas noches, hemos terminado.